Evidentemente, después del top 10 personajes más odiados que lo subí hace ya unos días, que por cierto, id al canal para verlo si no lo hicisteis, esta vez toca el top 10 personajes más queridos y amados. Porque sí, como dije en ese vídeo, One Piece desarrolla súper bien los personajes al nivel de odiarlos hasta más no poder, o en el caso de este vídeo, quererlos y amarlos. Y es curioso porque en One Piece también se critica mucho las no muertes de los personajes y engaños por parte de Oda, de hacernos creer que alguien se fue con Ace, pero en realidad no fue así, y yo creo que es debido a dos razones. La primera es que los construye tan bien que le da pena matarlos y desperdiciarlos, y la segunda posible razón y la más probable es que Oda es consciente de que muchísima gente estaría triste porque su personaje favorito no esté en la obra. Por ejemplo, recientemente he visto gente decir que si Law muere a manos de Kurohige dejarían de ver la serie, porque es su personaje favorito y no tendría sentido para ellos seguir viéndolo, así que imaginaros lo mucho que aman un personaje en esta obra que incluso se plantean dejar de verla al completo si un personaje muere, y tal vez esa gente vaya de farol y no dejen la obra, pero creedme si os digo que he conocido personas que han dejado de ver One Piece después de ver la muerte de Ace porque se encariñaron tanto con el personaje que no pudieron continuar. Ese es justamente el poder de One Piece con los personajes, que están tan bien construidos que es muy difícil no amarlos. Y como curiosidad, tengo un amigo que también dejó de ver la serie después de la muerte de Ace, pero le mentí diciendo que revivía de alguna forma y que no podía contárselo cómo, pero le enseñé un clip de Wano donde aparece Ace con Yamato y me creyó, y se tragó toda la serie, y cuando descubrió la verdad se enfadó mucho conmigo, pero ya no podía dejar de ver la serie porque ya estaba totalmente enganchado. ¿He sido un héroe o un villano? No lo sé, os dejo a vosotros el criterio. El caso, lo siento por hablar tanto de temas irrelevantes, pero aún así os tengo que avisar de algo, y es que no voy a incluir a ninguno de los Mugiwara en este top, porque perfectamente la mitad lo monopolizan ellos, y pues sinceramente no tendría ninguna gracia de esa forma, pero dad por hecho que por ejemplo Luffy sería el top 1, pero bueno, algún día sacaré un vídeo top de los Mugiwara en alguna temática interesante. Dicho todo esto, toca antes unas menciones especiales de personajes que podían haber entrado en el top, pero no lo consiguieron, y estos son: 1. Rayleigh. Simple, fue un personaje que desde sus primeras apariciones ha sido de mucha ayuda a los Mugiwara y los lectores nos sentimos agradecidos con él. 2. Yamato. Es curioso que con tan poco protagonismo que tuvo, es decir, solamente en Onigashima, ha obtenido una gran cantidad de fans que aman a este personaje, pero no lo suficiente como para entrar en el top. 3. Oden. Fue un personaje muy hypeado desde incluso antes de que saliese en la trama, pero que cuando finalmente nos lo presentaron, cumplía con creces lo buen tipo que era y lo bien que caía. 4. Roger. Este personaje antes era sin más, daba mucha curiosidad y ya está, pero cuando vimos su flashback nos recordó tantísimo a Luffy que lo empezamos a querer. Bien, y antes de empezar, toca mandar un saludo a los miembros del canal por todo su apoyo que me dan mensualmente, y también a estos otros nakamas por ser los primeros en apoyarme en mi vídeo anterior. Ahora sí, empezamos con el top 10 personajes más queridos y amados de One Piece. Top 10. Sabo. Seamos sinceros, Sabo lo tuvo fácil para ser querido en el fandom. En primer lugar es el hermano de Luffy, y luego vino a comerse la fruta de Ace y reemplazar al propio Ace como el hermano protector de Luffy, aunque este es más fuerte que él, pero bueno. Encima es una muy buena persona y a todos nos cae bien. No sé vosotros, pero como digo, tenía todos los atributos para ser muy querido. Sin embargo, creo que hay un factor dominante a todo esto y es realmente su personalidad carismática y divertida, ya que realmente Sabo es un noble, pero a él no le gusta serlo, dando a entender como que tiene cierta humildad en comparación a los demás nobles. Y hace poco se nos reveló por parte de Luffy que el verdadero sueño de Sabo es el hecho de querer liberar a todo el mundo de la tiranía del gobierno mundial. De hecho, por eso mismo es un revolucionario y está junto al padre de Luffy. Todo esto hace que Sabo sea muy querido y apreciado, aunque yo creo que aún no hemos llegado al pic de querer a Sabo, es decir, aún falta mucha historia por contar sobre él, por lo que puede subir muchos puestos cuando veamos todas sus acciones junto con el ejército revolucionario en el futuro. Top 9. Vivi.
Vivi es otro personaje muy querido por el fandom, aunque también es cierto que tiene algo de hate al mismo tiempo, por cómo trató a Luffy al principio de la serie y esas cosas, aunque sinceramente bajo mi opinión creo que la gente que le tira hate por ello no ha entendido realmente lo importante que fue Vivi para Luffy en su desarrollo, porque no sé si os acordáis de cuando Vivi se enfadó con Luffy en Drum porque los Mugiwara le explicaron a los aldeanos la situación que tenían, que básicamente el tema de que Nami está enferma, y los aldeanos se la sudaban completamente y querían atacarles, por lo que Luffy también se enfadó y quería atacarlos también, y Vivi le echó la bronca y le dice que es normal que los ataquen porque son forasteros y hay que pedirlo de buenas maneras la ayuda para que te la ofrezcan, por lo que Luffy se agacha a suplicar por la ayuda y finalmente Dalton accede a la petición. Esa acción que Luffy aprendió a hacer gracias a Vivi le ha ayudado en el futuro y le ha dado un desarrollo importante a Luffy, por lo tanto Vivi realmente sí que ayudó bastante a Luffy en su trasfondo, pero la gente por alguna razón no lo entiende. Sin embargo, aparte de esto, Vivi también es muy querida en el fandom por ser una semi-nakama de los Mugiwara y eso le ha sumado puntos en que la gente le tenga aprecio. Es más, a menudo se involucra en situaciones cómicas con los Mugiwara como si fuese parte más de ellos. Además, Vivi tiene una personalidad encantadora y divertida, es amable, inteligente y tiene un gran sentido del humor. Diría que es algo así como una Nami pero más chistosa, y es por todas estas razones el por qué Vivi está en este puesto. Top 8. Boa Hancock. No os hacéis una idea de lo mucho que me gusta hablar de Hancock, aparte de que es preciosa, me parece un personajazo, pero lo digo en serio, no vayáis a pensar que solamente lo digo porque esté buena. Pero ¿quién es ella realmente? En primer lugar, es la emperatriz pirata de Amazon Lily, una isla habitada solo por mujeres guerreras, lo que la hace ser una figura poderosa y misteriosa. Asimismo, es una de las miembros más fuertes de los Ichibukais. ¿Pero por qué es tan querida? Pues veamos, Hancock es una mujer muy carismática y seductora dentro y fuera de la obra, porque incluso nosotros, los lectores, nos tiene atrapados su belleza y encantos. Además, su habilidad para petrificar con su mirada a aquellos que la desean con su fruta del diablo la convierten en un personaje aún más interesante. Pero lo que nos atrapó a todo el fandom fue su personalidad tan compleja y rara, por así decirlo, ya que inicialmente se presentó como una mujer arrogante e insensible, pero después se descubre que tiene una historia bastante triste y una gran lealtad hacia sus seres queridos. Esto se desarrolla de un modo en la que Hancock tiene una relación especial con Luffy, porque a pesar de que inicialmente lo odia por ser un hombre, después de ciertos eventos que pasan, se enamora de él y se convierte en una poderosa aliada, y aliada de Luffy igual nuestra aliada también, y la apreciamos más. Pero es que encima la relación entre Hancock y Luffy es una de las más interesantes y enigmáticas de la serie, porque a día de hoy muchos ships surgen para el final de la serie, y muchos pensamos que acabará con ella, aunque yo discrepo un poco en este pensamiento, que aprovecho y os hago spam y os voy avisando que estoy ya preparando un vídeo de las supuestas futuras esposas de Luffy. Volviendo al tema sobre Hancock, que está en este top porque es muy querida por ser una aliada muy interesante para Luffy y encima su historia nos hizo entender mejor el personaje y apreciarla. Top 7. Trafalgar D. Waterloo. Como dije en la introducción, Law es tan querido en el fandom que si Oda decide matarlo, mucha gente se enfadaría al punto de dejar la serie, cosa que repito que yo no creo que la gente deje de ver One Piece por ello, pero he visto muchos comentarios de este tipo, así que yo ya no sé. El caso, ¿por qué es tan querido? Fácil, primero de todo es la persona que salvó a Luffy de Marineford, curándole todas sus heridas y cuidándolo un tiempo. Además, luego se alió con el propio Luffy y fue parte de los Mugiwara entre comillas durante muchísimos años. Me refiero años de la vida real, porque para la serie han sido como 2 meses más o menos creo. También es un personaje badass, poderoso y muy listo, que ha demostrado ser clave en muchas partes de la trama. Su fruta es muy buena y la forma en que lo usa con sus gestos hace que la gente le dé incluso ganas de imitarlo. Vi unos TikToks bastante frikis de cómo gente hacía el room con la mano y todas esas cosas que hace Law. Es decir, que Law es una especie de Zoro, un personaje badass que te gusta sí o sí su personalidad y cómo hace las cosas. En definitiva, Law es muy querido por la comunidad en general, aunque sí que es cierto que tuvo parte de hate también, porque hubo gente que se cansó que estuviera tanto tiempo con los Mugiwara como Polizonte. Yo me incluyo, porque tenía ganas de que se fuera ya. Aún así le tengo aprecio y pienso que mucha gente también le pasó lo mismo. Top 6. Barba Blanca. Edward Newgate o Barba Blanca o el Padre, muy querido por unos y muy odiados por otros. Nah, mentira, ¿quién odiaría a Barba Blanca? Si es un personajazo literalmente. Es que mínimamente, si no te gusta el personaje, por lo menos lo vas a respetar siempre, ya que todo lo que hizo, lo hizo por su familia y eso le suma mucho mérito a su personalidad.
Pero aparte de esto, ¿por qué es tan querido y amado? Pues sin contar con su monstruosa fuerza, que eso nos enamoró a los que nos gustan las peleas en One Piece, tiene una de las personalidades muy interesantes y carismáticas dentro de todo el elenco de personajes en One Piece. Logró hacer que Ace esté bajo su bandera para protegerlo, y lo mismo que él lo hizo con otros piratas randoms del mundo, incluso a Teach, cuando simplemente era un huérfano. Asimismo, antes del arco de Wano, descubrimos que todo el oro y dinero que recolectó siendo un pirata lo enviaba a su isla natal, la isla Sphinx, porque él sabía que la gente de allí eran pobres para sobrevivir y lo proclamó como su territorio para que ni el gobierno mundial se acercase. Lo mismo se aplica con otras islas como la isla Gyojin, que la protegía para que nadie atacase por temas de racismo. En resumen, Barba Blanca es de los piratas más poderosos de la historia, pero con un gran corazón que siempre protege a los más débiles y a sus seres queridos. Por eso mismo es tan querido por el fandom, porque todos hemos pensado en ser sus hijos para que nos protegiera y nos cuide como él lo hizo con su tripulación. Top 5 Katakuri. Ahora toca el turno de mi personaje favorito junto con Luffy. Katakuri empezó sin nada que ofrecer. Cuando lo vimos por primera vez nos gustó su diseño y era muy badass e intimidante para lo que estábamos viendo en Whole Cake, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que ese personaje iba a ser el final boss del arco y no Big Mom, dando como resultado que Luffy se tenía que esforzar más de lo normal y superar sus límites para derrotarlo. Nos gustó todo, su diseño, su personalidad, su sentido de no menospreciar a sus oponentes, etcétera, etcétera. Pero lo que nos hizo amar de verdad este personaje al nivel de quererlo muchísimo y tener respeto por él fue cuando, al descubrir que su hermana Flampe interfirió en la pelea que tenía contra Luffy y que le hizo un daño fatal por ello, va y decide atravesarse a sí mismo con su arma para hacer de la pelea un combate más justo y limpio. A partir de allí ya nos ganó a todos y lo respetamos a más no poder. Terminado la pelea, Luffy también le tuvo un gran respeto, tapándole la boca sabiendo que a él no le gustaba enseñar la boca por temas del trauma y todo eso. Fue un acto, por así decirlo, de honor, y cuando se nos presentó su flashback y su decisión de hacerse más fuerte para que nadie de su familia vuelva a sufrir daño, nos recordó tanto a Barba Blanca que ya está, ese personaje iba a ser de los más queridos automáticamente. Como veis, Katakuri es una especie de Barba Blanca a su manera. Su genuina protección hacia los demás lo convierten en un personaje que debes de querer sí o sí, porque a quién no le gustaría tener de hermano mayor a Katakuri. Pues eso, y por eso también está en este top. Top 4, Portgas the Ace. Si al principio dijimos que Sabo lo tuvo fácil para ser querido porque vino a reemplazar a Ace, eso significa que este mismo personaje de por sí ya era y sigue siendo muy querido por toda la comunidad. Y esto es debido por varias razones que se fueron construyendo poco a poco, porque por empezar es el hermano mayor adoptivo de Luffy, el protagonista de la serie, y eso ya le suma puntos, ha tenido un gran impacto en su vida y en sus motivaciones para convertirse en el rey de los piratas. En segundo lugar, Ace tiene una personalidad interesante y atractiva, es un hombre fuerte, decidido y apasionado, que se preocupa profundamente por sus amigos y su tripulación, es algo así como un Luffy pero menos intenso. También tiene un lado bromista y alegre que se refleja en su forma de hablar y actuar. En tercer lugar, la historia de Ace es muy triste y trágica, porque él es el hijo del legendario pirata Goldie Roger, el hombre que encontró el One Piece y fue ejecutado por el gobierno mundial. Debido a su linaje, Ace fue perseguido desde incluso antes de nacer, pero gracias a su madre de mantenerlo tanto tiempo en su barriga, hizo que no sospecharan de él. Luego, al ver su historia de cómo se fue haciendo un nombre por el mundo, nos ha recordado tantísimo a Luffy que a muchos lo apoyamos al igual que a él, que de hecho esto lo vimos en su novela canónica pero paralela del manga original. Pero la traca final de por qué es tan amado fue a partir de Marineford y su flashback junto con Luffy, porque allí entendimos de verdad que Ace era alguien que no sabía si vivir merecía la pena, pero que gracias a Sabo, Dadan, Garp, Barba Blanca y el propio Luffy, cuando estuvo a punto de morir, supo que de verdad quería seguir viviendo y más para poder ver cumplir el sueño de su hermano Luffy, pero lamentablemente todo acabó allí, haciendo que todos los fans desesperados, incluso los que no son tan fans, lloraran por él y querer que vuelva de alguna forma. Obviamente Ace no va a volver ni volverá, pero todo esto y más cosas que no he mencionado han hecho que Ace sea un personaje ultra querido en el fandom y apreciado incluso para los que no son tan fans del personaje. Top 3 Corazón.
Corazón, o también conocido como Rocinante, le pasó lo mismo que a Katakuri. Al principio sin más, pero poco a poco nos fueron desarrollando su historia hasta que nos atrapó y lo empezamos a apoyar. Pero ¿por qué pasó esto? Pues veamos, entendiendo que es el hermano de uno de los villanos más malvados de la serie, en este caso Don Quijote do Flamingo, su historia y relación que comparten con él hace que al principio ya tengas algo de interés en él, porque inicialmente se presenta como un miembro leal y obediente de la familia Don Quijote. Después se descubre que en realidad es un agente encubierto de la Marina, que trabaja para derrocar a Doflamingo y su organización. Allí también entendimos que no odiaba a los niños, sino que los hacía daño para que tuvieran miedo y se alejaran de la organización malvada que estaba montando su hermano, aunque aún así tampoco llegábamos a apreciarle en ese momento. Pero cuando descubrió que Law portaba la D en su nombre y que tenía una enfermedad que lo iba a matar pronto y decidió ir en busca de ayuda para curarle, allí sí que empezamos a sentir afecto hacia él, no mucha, pero ya le estábamos pillando cierto cariño. Pero yendo más en resumen, la relación entre Corazón y Law es una de las más emotivas y significativas de la serie, y ha generado una gran simpatía y admiración hacia el personaje porque Corazón genuinamente quiso ayudar a Law a que fuese libre de las garras de Doflamingo y libre de la sociedad que lo ataba por culpa de su enfermedad. Por eso se sacrificó para obtener la Ope Ope no Mi, muriendo por culpa de esto, para que Law tuviese al fin la vida que merecía después de tanto sufrimiento. Fue entonces cuando ya Corazón nos había ganado a todos, y si sumamos los pequeños detalles como por ejemplo no descansar en paz cuando estaba ya muerto, sino aguantar la vida un poco más para que el efecto de su fruta no desaparezca en Law y que lo escuchen llorar, esas pequeñas cosas nos hizo amar aún más el personaje. Es que es de locos lo que hizo Corazón en tan pocos capítulos y únicamente en un flashback, porque fuera de allí no lo conocimos. Por lo tanto, este personaje se volvió de los más queridos en el fandom por todas estas acciones y por ser una figura paterna al Law que todos conocemos a día de hoy y que también queremos al mismo tiempo que a Corazón. Top 2. Shanks. Creo que no es ninguna sorpresa que Shanks esté en el top, siempre fue muy hypeado el personaje, de hecho eso ya lo dije en mi serie de personajes hypeados. Pero si es obvio que Shanks está en el top 2, ¿os imagináis quién podría estar en el top 1? Bueno, eso lo veréis en unos minutos. El caso es que Shanks es ultra mega hiper querido en el fandom, y esto es debido por varias razones que ya hemos comentado varias veces, pero lo volveré a repetir. 1. Es muy poderoso y eso gusta, como ya lo hemos comprobado con muchos otros personajes dentro de la obra. 2. Su diseño es brutal, es lo más cercano a ser pirata de verdad junto con Barba Negra. 3. Su historia con Luffy es muy emotiva y esperamos con ganas el reencuentro por todo lo que hizo por él en su niñez. 3. Es o parece ser un pacificador y siempre intenta proteger a todo el mundo y eso sabéis que también gusta. 4. Su carisma y personalidad te atrapa al nivel de que quieres ser parte de su banda y estar de fiesta siempre con él. 5. Es un hombre respetado por el mundo de One Piece y en la vida real, porque cuando aparece Shanks, aunque no seas fan del personaje, quieres saber qué dice porque siempre es importante sus 2 o 3 diálogos en toda la serie. Resumiendo un poco, Shanks, al ser un personaje que tiene todo lo que os acabo de decir, más que también es enigmático, teniendo un papel muy importante en la trama de One Piece, hace que sea muy querido y esperado en el fandom, además que conecta con muchos personajes históricos e importantes como viene siendo Roger, Buggy, Luffy, Barba Blanca, Ace, etcétera, etcétera. No por nada la película Film Red fue de las más taquilleras solamente porque Shanks tenía que ver con la película, a pesar de que apenas ha salido más de 10 minutos en escena. Top 1. Bon Clay. Y llegamos finalmente al top 1, que en este caso, como ya he dicho, es Bon Clay, o también conocido como Mr. 2. Pero, ¿por qué es el personaje más querido por todo el fandom de One Piece? Pues veamos. Bon Clay es un miembro importante de la organización de Baroque Works, un grupo de piratas que trabajan bajo el mandado de Crocodile. Aunque al principio se presenta como un enemigo de los Mugiwara, después se convierte en un poderoso aliado y amigo cercano de Luffy, y demuestra tener una gran lealtad y valentía al final del arco de Alabasta. Además, algo que jugó un papel importante en su personalidad es que es muy divertida y que le seguía el rollo a los Mugiwara, como si fuese parte de la banda, por lo que se nos dio a entender que era un hombre amable y alegre y no tan mala persona como parecía ser. Además, siempre estaba dispuesto a ayudar a sus amigos y hacer reír a los demás. Cuando salvó a los Mugiwara en Alabasta, ya se ganó nuestra gratitud, nada más eso, pero cuando llegó Impel Down y ver cómo estuvo ayudando constantemente, incluso dando su vida por Luffy, allí fue cuando de verdad
verdad amamos con todas nuestras ganas al personaje. Pero el detonante de todo esto fue cuando finalmente se tenían que escapar de la cárcel y él se sacrificó para que todos escaparan y más concretamente para que Luffy escape y salve a su hermano, dando como resultado su supuesta muerte por nuestro capitán. En ese momento todos lloramos por él y le tuvimos un respeto profundo. Obviamente Bon Clay sigue vivo ya que está en el nivel 5.5 de Impel Down como Reina Okama, reemplazando a Ivankov. Esto lo vimos en un capítulo del manga en una portada, que por cierto es totalmente canon lo de que está vivo, que incluso decidimos el propio fandom de que si Luffy descubre que está vivo, debería ir a salvarle y convertirlo en su Nakama por todo lo que hizo por él. Pero aquí os lanzo yo una pregunta, ¿creéis que de verdad esto pasaría si Luffy descubre que sigue vivo y que sigue en Impel Down? Porque yo creo que sí y creo que también Oda lo sabe, porque llega un punto que sus personajes se mueven a su convivencia, por lo bien escritos que están y por eso creo que también Luffy no descubrirá que está vivo hasta que no sea necesario porque si no querría ir a salvarle sí o sí y sinceramente no da tiempo para volver atrás e ir a salvarle. Pero digo esto porque también pasó cuando supo que Vivi estaba desaparecida después de Wano, que quería ir a buscarle, pero Zoro le frenó diciéndole que tiene su propia aventura como Ace, aunque en este caso la verdad es que no lo comparto la opinión de Zoro. Pero en definitiva Bon Clay es como un Nakama, pero un Nakama no oficial, ya que se sacrificó por Luffy para que pueda cumplir su objetivo y también porque su personalidad y apariencia extravagante pega muy bien en la banda, por eso es tan querido por el fandom. Y aquí termina este vídeo. Como siempre os digo, podéis dejarme en la caja de comentarios vuestras opiniones respecto a qué personaje queréis más o cuál sobra de este top. Poco más por mi parte, si os gustó el top, regaladme un likecito que eso me ayuda un montón y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!